Bienvenido a la temática manejo defensivo. El automóvil es una máquina compleja cuyo funcionamiento pone en juego energías considerables que el conductor ha de poder dominar. Conducir un vehículo puede describirse como un conjunto de interacciones entre una máquina y un ser humano. Cada conductor puede considerar a los otros como obstáculos, más o menos previsibles tanto para su velocidad de desplazamiento como para su trayectoria. También podemos considerar los otros seres humanos que constituyen una sociedad de la cual formamos y donde se establecen necesariamente interrelaciones interpersonales. Conducir un auto es también comprender, admitir y respetar a los demás, aun en circunstancias a menudo muy poco favorables. Definición de manejo defensivo. Manejar defensivamente es conducir evitando accidentes a pesar de las acciones incorrectas de los demás y de las condiciones adversas. Es simplemente el enfoque positivo de la conducción y significa mantener el control de su seguridad en sus propias manos, teniendo en cuenta todos los posibles riesgos que se presentan al conducir y la forma de evitarlos. Es plantear la seguridad como un valor fundamental. Elementos que conforman el manejo defensivo. Conocimiento. Para conducir es necesario estar bien informado. Para hacerlo defensivamente, se deben conocer los señalamientos y reglamentos de tránsito vigentes, así como los peligros que pueden surgir y la manera de protegerse contra ellos. Además, el conocimiento de tácticas de emergencia conserva su interés cuando se presentan situaciones complicadas, ya que, aún para el mejor conductor, no siempre es posible prever. Esto de acuerdo a la Subdirección General de Prestaciones Económicas y Sociales de la Subdirección de Pensiones y Jefatura de Servicios de Seguridad e Higiene en Trabajo del Departamento de Riesgos en la Salud y en el Trabajo. La atención, que es la segunda medida. El conductor debe estar constantemente alerta, ya que ninguna otra forma de transporte requiere tanta atención como la conducción de un vehículo automotor. El mantenerse alerta es un hábito que no se adquiere de concentrar la atención continuamente en la conducción sin permitirse interacciones y significa estar atento a las situaciones peligrosas que pueden presentarse en cualquier momento. El conductor entonces necesita aprender a reconocerlas al instante. La mayor parte de las veces se evitan accidentes y se perciben con bastante anterioridad los indicios que anuncian el peligro y sí se actúa con calma, al fin de recurrir lo menos posible a los buenos reflejos. Esto también es una definición que se estableció de acuerdo al Manual de Manejo Defensivo de la ICSSTE. Prevención. Es la habilidad de anticipar y prepararse contra cualquier eventualidad. Es darse cuenta de las condiciones adversas del tránsito con bastante anticipación, de prever la forma en que estas condiciones se desarrollarán y cerciorarse de que no pondrán en peligro el vehículo que se conduce. La prevención puede ejercerse sobre la base inmediata o a largo plazo, con ejemplo, percatarse con anterioridad de que un objeto obstruye el camino y frenar a tiempo o revisar el vehículo antes de emprender un viaje. Definición también tomada del Manual de Manejo Defensivo de la ICSSTE. Siguiente concepto que encontramos es la decisión. Implica el reconocimiento de las alternativas presentes en cualquier situación de tránsito y la habilidad de decidir a tiempo lo más conveniente. Son las decisiones las que causan las acciones del conductor. Una decisión, por inmediata y consciente que sea, implica un juicio, el que a su vez conlleva a la existencia de un criterio.
El conductor no se decide únicamente por lo que percibe, sino también según la consideración que hace del riesgo como más o menos aceptable, por lo que muy frecuentemente y sin saberlo hace intervenir una determinada estimación del peligro que avisora. Definición también tomada del Manual de Manejo Defensivo de la ISSTE. Habilidad. Se entiende como el saber manipular los controles de un vehículo y ejecutar perfectamente las maniobras básicas de conducción, como son dar vuelta, estacionarse, cambios de velocidad, rebasar, etc. Es conocer y dominar todos aquellos factores de los que depende la conducción en un sentido estricto y por lo tanto de los que depende su seguridad. Conducir bien exige el uso de casi todos los sentidos. No es suficiente tener la habilidad para maniobrar un vehículo, sino observar atenta y permanentemente el ambiente en que se circula. El buen conductor debe observar, prever y actuar. Todos los elementos mencionados anteriormente conforman el manejo defensivo y resulta difícil separarlos ya que se trata de un flujo circular y permanente. Al analizar las causas que originan los accidentes, encontramos varias. Como primera medida hablamos de los factores naturales. La maniobrabilidad de un automóvil siempre tiene límites. La trayectoria tiene tanta mayor rigidez y el vehículo es más difícil de parar conforme a la velocidad es más elevada y la carretera más resbalosa. El conductor sabrá los límites de su libertad solamente si conoce con suficiente exactitud la velocidad de su auto y las cualidades de adherencia al revestimiento de la carretera. Lluvia. Al comenzar a llover, se forma una especie de jabón producido por los residuos de tierra, grasa y gasolina, lo que provoca que los vehículos derramen además. La lluvia supone una reducción de la visibilidad. Cuando la lluvia es muy fuerte, los limpiaparabrisas pueden ser incapaces de evacuar el agua, dejando una continua capa de esta sobre el cristal, por lo que deberá reducir la velocidad y si la falta de visibilidad es excesiva, deberá detener el vehículo a un costado de la carretera y esperar a que pase la tormenta, que raramente dura más de unos minutos. Evidentemente, en tiempo lluvioso, los neumáticos en malas condiciones afectan negativamente en el control del vehículo. Neblina. Es una de las peores condiciones atmosféricas con que se puede enfrentar el conductor, pues su habilidad no puede mejorar la visibilidad ni permite aumentar la velocidad. Siempre se debe evitar rebasar con neblina, pero si fuera necesario se debe tener siempre la suficiente visibilidad para completar la maniobra sin peligro dentro de los límites de velocidad y distancia de frenado. Conceptos tomados del Manual de Manejo Defensivo de la ISSST. Condiciones de la carretera. La vía y en la que se desplaza el auto tiene características propias: anchura, pendiente, arqueo, sinuosidades, etc. Las trayectorias del vehículo seguras y peligrosas dependen igualmente de estas características que el conductor ha de tomar en cuenta constantemente. Un automóvil patina cuando se conduce a demasiada velocidad para las condiciones de la carretera. Los elementos sobre la superficie de rodamiento que aumentan los riesgos de patinar y derramar son lodo, hojas secas y arena. Recuperar el control de un auto que patina es una operación difícil, ya que existen varios tipos de patinazos: el de las ruedas traseras, las delanteras y las cuatro ruedas. En todo caso, una presión del freno solo acentúa aún más el deslizamiento de las ruedas sobre la carretera. Con un movimiento del volante la trayectoria se corrige, pero este movimiento tiene que ser rápido y mesurado a la vez, no realizable en el instante de pánico que por lo general
provoca el derrape del automóvil. Condiciones del conductor. Todos los riesgos al conducir aumentan si el conductor no está en las mejores condiciones físicas y mentales. Algunos factores que afectan negativamente la seguridad al conducir son el alcohol. Es la droga que más se consume en el mundo y por lo tanto se constituye actualmente en el principal problema de farmacodependencia. Son bien conocidos los efectos del alcohol y de estos depende la cantidad que se ingiera, con una dosis pequeña que presenta ya una relajación y una sensación de bienestar, la locuacidad y disminución leve de los reflejos, y una dosis mayor a la del doble de la anterior provoca la dificultad en el habla, incoordinación de los movimientos, juicio alterado, reducción de las inhibiciones, falta de control emocional y un gran aumento de accidentes de tránsito. El alcohol tiene la propiedad de disminuir las inhibiciones que la sociedad nos impone. Procura esa euforia que nos hace subestimar nuestros errores y sobreestimar nuestras capacidades. Se trata de una ilusión que puede ser agradable en muchas circunstancias, pero que al conducir nos lleva a desdeñar los peligros o a aceptarlos demasiado fácilmente. Es frecuente escuchar que algunas personas dicen, a manera de broma, que conducen mejor cuando han ingerido bebidas alcohólicas y casi no hay nada que pueda resumir. De tal manera, una actitud tan inconsciente en todas las campañas que se han hecho en contra del alcoholismo se enmarca la necesidad de no conducir cuando se ha bebido. La recomendación está dicha, no arriesgue su vida ni la de los demás. Fármacos. Las crecientes tensiones sociales, el carácter cada vez más deshumanizado de la vida urbana, la incapacidad de hacer frente a un dolor o a un problema, por pequeño que sea, sin recurrir a un médico que recete fármacos, la publicidad cada vez más penetrante en compañías farmacéuticas y de los productores de bebidas alcohólicas determinan que aumente día a día el número de personas que tienen que consumir alcohol, anfetaminas, barbitúricos, tranquilizantes y otros fármacos, y los efectos difieren según el medicamento, la dosis, el estado físico y mental, la edad e incluso el peso. Un fármaco de uso común son los tranquilizantes, que se consumen en caso de ansiedad. Su uso indiscriminado provoca somnolencia, visión doble, disminución de los reflejos y falta de coordinación. Además, la absorción de medicamentos, en particular los tranquilizantes, puede aumentar gravemente la influencia del alcohol en el comportamiento. En general, si se está bajo un tratamiento médico o se ha ingerido algún fármaco, no es recomendable conducir, ya que no estaremos en las condiciones óptimas para ver por nuestra seguridad. Seguimos con el siguiente tema, que es la fatiga. Usualmente en muchos conductores es común que conduzcan, que lo hagan, desarrollen su actividad cansados. Se ha observado que después de varias horas de conducir, la fatiga disminuye la capacidad de atención, el ajuste de la velocidad a las circunstancias se vuelve más esporádico y menos rápido, y las correcciones de dirección mediante un movimiento del volante se vuelven menos frecuentes. El estado de atención y la capacidad para mantener un alto grado de concentración disminuyen rápidamente al aparecer el cansancio. Al llegar a este punto, el conductor comienza a cometer errores técnicos y de juicio simples, pero potencialmente peligrosos. Puede evitarse la disminución de la atención escuchando radio, ya que la música y la voz rompen la monotonía. Hacer una pausa, aunque sea de corta duración, basta a menudo para aliviar el nivel de concentración. Tensión.
Frecuentemente se ha comprobado que en los conductores hay un estado de tensión, de inquietud causado por problemas antes de verse implicados en un accidente. Es probable que, además del efecto de distracción de las preocupaciones, la ansiedad disminuya la percepción y la estimación de los riesgos. Cuando el futuro está cargado de problemas, los de tránsito pueden parecer insignificantes. Todos tenemos problemas y dificultades que se derivan de la vida cotidiana. ¿De qué nos sirve llevarlos a todas partes? La conducción requiere de toda nuestra atención. Se debe evitar desavenencias cuando se conduce. Los problemas se arreglan en casa. El conductor impaciente que trata de dejar atrás a los demás se irrita extraordinariamente por las demoras del tránsito. Malgasta su energía en un comportamiento agresivo y estimula la aparición de dolores de cabeza y cansancio por tensión nerviosa. Todos debemos interesarnos en lograr que la conducción de vehículos sea una actividad más placentera y civilizada, tomando una actitud de entendimiento, cortesía y cooperación. Exceso de velocidad. El conductor debe considerar que el automóvil circula en un ámbito que cambia sin cesar y por lo tanto está obligado a prever cada hecho que pudiera imponer una modificación de la velocidad o la dirección. Debe preverlo más rápidamente a medida que la velocidad aumenta. Debemos conducir con moderación para evitar riesgos innecesarios y el conductor debe tener la actitud que le incita a valorar las altas velocidades y la aceleración, pues de esta se deriva una excitación desagradable y como esto le halaga el orgullo, percibirá con menor agudeza el peligro. Además, es evidente que la reducción de la velocidad deja mayor tiempo para percibir, juzgar y decidir el riesgo de equivocarse. Es por lo tanto menor y las colisiones se vuelven menos graves. La velocidad máxima permitida en las ciudades, especialmente como Bogotá, es de 60 km por hora, excepto en rutas nacionales que, por ser necesario, así lo indican las señales correspondientes. Condiciones del vehículo. El estado del vehículo tiene una gran importancia en el número creciente de accidentes. El riesgo de sufrir un accidente por cualquiera de los factores mencionados anteriormente aumenta considerablemente si el vehículo está en malas condiciones. Son muchos los factores que intervienen para no tener en buenas condiciones de funcionamiento el vehículo. El costo de las reparaciones, las ocupaciones cotidianas, el exceso de confianza en nuestra habilidad para conducir, etc. Pero el valor de la vida humana siempre debe estar por encima de cualquier consideración económica. Cuando no se hace una revisión técnica que garantice el buen funcionamiento de la suspensión, frenos, dirección, luces, etc., lo mejor es quedarse en casa o utilizar el servicio de transporte público. Pisar el freno sin tener seguridad en este sentido es como jugar con un arma de fuego. Los factores que causan accidentes surgen dentro de la red de interacciones entre el vehículo, el medio ambiente y el ser humano. Esta fue su sesión de manejo defensivo. No olvide que cualquier inquietud es resuelta dentro de la plataforma. Esperamos que todo esto le sirva a usted para ser cada día un conductor ejemplar.